cuando se comienza en Java, lo más complicado, o que he visto que es más complicado para la mayoría, es instalar el entorno de trabajo. La verdad no sé cuál es lo complicado que se ve, pero en el caso de Windows es solo descargar las aplicaciones e instalarlas. Entonces, no hay que hacer mayor configuración. Ahora ya no es de configurar el Java Home y todo eso, sino que ya lo hace a un automático. Entonces, según, según Gil, según Alex dijo que ya les había pedido que instalaran algunas herramientas. Eso es para hoy. Yo lo que voy a utilizar es Spring Tools. Entonces, solo se busca en el navegador y ahí directamente le va a tirar la herramienta. Este es el que del que yo descargué. Yo tengo la versión 4, que es el último que tiene. Este es un IDE basado en Eclipse. Entonces, si alguna vez han utilizado ustedes Eclipse, es básicamente lo mismo. Sí, sí, sí. Yo sí había utilizado Eclipse ya. Creo que venía incluso también para PHP o era NetBeans, si no estoy Ujú. mal. Pero sí, Sí, Simón, o sea, sí es basado en eso, entonces tiene todas las características de Eclipse. Pero como son los mismos desarrolladores, pues, le han puesto algunas que otras herramientas que se necesitan. Entonces ahí ustedes seleccionan el sistema operativo y la versión que, bueno, ahorita creo que ya solo de 64 bits hay. sí. Ya es muy poco. Algunos de Ajá. los que están conectados usan Windows y otros Linux, creo yo que hasta ese tema, no sé si alguno tuvo algún problema o para instalar el IDE, pero quizá uno de los puntos importantes que me quedaba duda era la configuración en Windows del home, prácticamente en donde estaba ubicado Java, pero creo que ahora ya no se realiza. Fíjate que como podés instalar múltiples versiones, entonces en el mismo IDE podés seleccionar con qué versión lo querés ejecutar. Sin embargo, yo te decía que descargaran por lo menos 13, creo que dije, o u 11. Ya. Pero si tuvieran el JK 11 o superior, porque eh, si ponen solo descargar JDK, lo que te pone por defecto es el de Oracle, Ujú. y es este, pero ese solo te descarga Java 8. Entonces, creo que ni es Java 8, sino que es Java 7 todavía. Entonces, hay algunas cosas que después no funcionan por la versión, si Ah, bueno. descargan esto. Ah, bueno. Entonces, lo puntual era que pusieran aquí de una vez 11 o superior. Entonces, si Perfecto. ponen el 11, les dice eh, esto de una vez que es lo que tienen que descargar. Y aquí no es más que descargarlo en el archivo y darle correr. Aquí están el exe, el RPM o el .dev si utilizan Linux. Va, entonces, ¿qué más se necesita aquí? Como el ejemplo lo vamos a hacer con MySQL, entonces instalar MySQL. Ujú. Yo por lo regular utilizo MariaDB. Entonces, utilizo eso, pues entonces solo es de descargar e instalarlo, y la configuración, pues creo que todos lo han hecho. Si siguen ingeniería, se los han pedido en más de algún curso. Y si no, pues ahí está YouTube para decirle cómo instalarlo. Sí, seguro. Simón, va. Entonces, y de ahí lo que tienen que utilizar es una herramienta para manipular la base de datos.
sea, el manejador de base de datos. En mi caso yo utilizo pero pueden utilizar MySQL Workbench, María, ¿cómo se llama ese? Heidi SQL o lo que ustedes necesitan. Yo utilizo normalmente utilizo ya me acostumbré, o sea, todo es cuestión de costumbre, no es que uno vea mejor que el otro, sino nada más es de acostumbrarse. O si gustan, pues lo pueden hacer desde línea de comandos. Entonces, no sé si todos los que están aquí, por lo menos ya han interactuado alguna vez con Java, ¿no? Definitivamente. Pues algunos sí han La primera interactuado. vez. Quizá una de las dudas que se tenía hace ratos y que tal vez nos ahondas un poquito ahí el tema es Ujú, puntualmente que uno mira generalmente la versión de Java, pero descarga un JDK puntualmente y aparte está uno que se ujú. llama el runtime, el JRE. Entonces tal vez nos haces tal vez un poquito la diferencia entre cada uno, literalmente. Ah, También sobre Maven puntualmente, que tal vez nos explique ujú. qué es lo que hace Maven ahí por detrás. Va. Y listo, y con base de datos creo que la mayoría lo ha utilizado. Y ahí creo que no tendríamos ningún inconveniente. De igual forma, si alguien tiene alguna duda ahí, tal vez me lo envía por chat y se lo vamos consultando a Melvin. Va, entonces, en el caso del JDK, para nosotros como desarrolladores sí es necesario instalar el JDK, puesto que es el paquete que traen todas las herramientas para desarrollo. Pero si nosotros quisiéramos solo correr una aplicación que ya se creó, entonces solo es suficiente con el runtime, que es el JRE, si no mal recuerdo. Entonces solo se necesita eso. O sea, si se quiere instalar una aplicación en una computadora cliente, solo instalar eso y ya corre la aplicación. En cambio, nosotros que necesitamos hacer debugueo, compilación y todo eso, entonces sí necesitamos el JDK para instalarlo. De acuerdo. Ujú. Entonces, en el caso de Maven, pues es un administrador de dependencias. O sea, lo que nos ayuda ahí es que nosotros no tengamos que descargar solo los archivos, las librerías necesarias y después agregarlas manualmente a nuestro proyecto, sino Como que él Composer mismo, para PHP sí, es un o composer NPM para... para Node, Ajá. Simón. Ah, O sea, perfecto. es la misma, Función. es el mismo concepto, ujú, Simón. Entonces, solo que en este caso es para Java. O sea, hay dos manejadores de dependencias. Está Maven y también está Grado. Entonces, la diferencia es cómo se configuran cada uno de los archivos. O el más sencillo de entender es Maven, pero ya cuando uno está bien familiarizado y quiere pasarse a Grado, pues no es muy complicado hacerlo. O sea, tiene una estructura un poquito diferente, pero es solo que en lugar de darle punto, 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 que lo hace en Maven, ahí lo que hay que darle es un enter y el tabulador. O sea, eh, en nuestro caso vamos a utilizar Maven para administrar las dependencias. No sé si hay dudas o quieren que continúe. No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda que vaya mencionando. Nájera, no sé si tenés alguna duda. Nájera No, es, fíjate, ¿no? Ah, bueno. no, Nájera trabaja estoy bien. bastante con PHP y todo ese tema. Entonces Sí, creo pues, o que sea, la mayoría hace alguna similitud entre las dependencias. Y tal vez solo en resumen, dándoles un poco de resumen, dijimos que Maven literalmente es nuestro manejador de paquetes como Composer. Eh, la base de datos, el motor literalmente es MySQL o MariaDB. Un cliente como para manejar la base de datos que Melvin lo mencionó, que es Heidi o Workbench que otras veces lo utilizamos.
El JDK literalmente es una librería o son librerías para desarrolladores para crear aplicaciones de Boolean. Y el runtime literalmente, me corregís, Melvin, si es prácticamente quien interpreta prácticamente todas las instrucciones Java. Sí, ahí lo que hace es, sí, es el intérprete, como en este caso es lo más correcto es decir la máquina virtual de Java. O sea, como Java es independiente del sistema operativo, él crea una capa sobre el sistema operativo y eso es lo que hace la independencia. Entonces, todo lo que él necesita lo hace sobre su capa y ya él ya se encarga de interactuar con el sistema operativo. Entonces, por eso es la máquina virtual. Es donde se va a correr todas las aplicaciones que estén desarrolladas en Java. Ah, bueno. Entonces, eh, si ya tienen experiencia con APIs, pues prácticamente hay muchos frameworks que hacen APIs y en Java no es la excepción. Hay varios frameworks que hacen APIs. Está Jersey, está Payara, está, se me fue el nombre ahorita, pero uno de los más conocidos es Spring Boot. Entonces, ¿qué se necesita para iniciar con Spring Boot? Pues primero instalar todo lo que ya mencionamos y luego empezar a generar nuestro primer proyecto. Y, y estas personas de Spring Boot también nos hicieron el favor de poner un generador de proyecto, o sea, la base de un proyecto. Ese es cómo iniciar el proyecto desde cero. Aquí lo único que hice fue poner Start Spring Boot IO y voy aquí donde dice Start Spring Boot. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que nos pone es una ventanita donde yo le voy diciendo qué es lo que necesito. Si quiero desarrollar en Java, en Kotlin o en Ruby. Entonces ahí cada quien decide, nosotros lo vamos a hacer en Java. ¿Qué manejador de paquetes quieren de dependencias? Si es Maven o Gradle. Vamos a utilizar Gradle, como les decía. Y las versiones disponibles que están en Spring Boot. Este sería la más reciente, pero si se dan cuenta, todos están en versión de mejoramiento, o sea, no son la versión oficial, la versión final, perdón. Entonces, la versión final está el 2.2.9 o el 2.3.2. Entonces, ahí cada quien toma su decisión si quiere arriesgarse a utilizar esto. Les digo arriesgarse porque puede ser de que uno de los paquetes, una de las dependencias, tenga algún bug todavía que es necesario corregirlo. En cambio, en este caso ya se hicieron todas las pruebas necesarias para decir de que la mayoría de los bugs están solventados y por eso es una versión final. Va. Entonces, en Java es muy común que, que el grupo represente prácticamente el dominio de una empresa. Por ejemplo, si ponemos o sea, ese es el dominio, pero en Java lo que se hace es escribirlo al revés, o sea, primero se dice eh, de dónde pertenece o el lugar de este, de este proyecto. Por ejemplo, si fuera .com.gt, entonces iniciaríamos con gt diciendo el lugar de este dominio, luego a qué se dedica, o sea, cómo es el general, pero están los específicos, por ejemplo, edu, por ejemplo, ¿qué más? Edu, está TV, etcétera. O sea, ya es a qué se dedica, si es net o es una organización y todo lo demás. Entonces, como nosotros somos .com, finalmente lo que se pone es edu, por ejemplo, y al final se pone el dominio. Entonces, para nosotros sería con punto IT.
Entonces, aquí le estamos diciendo que este es el grupo general, o sea, la, la empresa que pertenece a este proyecto. El artefacto, pues aquí le vamos a poner prueba, ¿sí? O sea, el artefacto significa el nombre del proyecto en sí. Ya si fuera recursos humanos, entonces tendrían que ponerse recursos humanos, o si fuera, ¿qué? Eh, una tienda en línea, lo que sea. Entonces, pero como ahorita es una prueba, le voy a poner como prueba una descripción general, que todos estos datos lo pueden, eh, lo pueden modificar luego. Entonces ahorita solo lo voy a poner. Aquí lo que pregunta es cómo lo va a empaquetar, o sea, qué quiere usted generar de su proyecto. Cuando es web, normalmente lo que se genera es un WAR, y ese WAR es el que sirve para publicarlo en el servidor. Entonces, no es de copiar todos los archivos ni nada, sino que aquí lo que se hace es empaquetarlo, y lo empaqueta con un WAR, y ese WAR solo se pone en el servidor, ya sea Tomcat, Glassfish, Yeti o WebLogic, lo que sea. Entonces él ya se encarga de desempaquetarlo y ya formar Que nuestro proyecto. prácticamente son los compilados, los fuentes compilados, prácticamente los que. Sí, sí. Ajá. Mm, Si lo querés ver así, al final, bueno, ahí es un poquito debatible, siempre mejor no entremos en ese detalle, porque eso ya es otra cosa. Entonces aquí pregunta qué versión de Java es la que queremos. Si te das cuenta, o si se dan cuenta, por defecto nos está poniendo 11. Ajá. Entonces, pero como este es uno de los problemas que sucede cuando uno descarga los archivos del JDK. Entonces uno solo le pone descargar JDK y descarga el primero, y no se da, y no nos damos la tarea de leer qué es lo que está diciendo y decirnos qué versión de Java es la que está ejecutando. O sea, puede ser que nos digan esta es la versión 15, pero no significa que la versión de Java que sea la 11. Entonces, para estar seguro, le vamos a dejar la 8. De Que tan acuerdo. pequeña que está ahorita. Entonces, ¿qué más se necesita? Agregar dependencias. Por defecto hay algunas dependencias que tienen, por ejemplo, el DevTools. O sea, el DevTools trae herramientas que le sirve a uno como desarrollador. El que más se utiliza en este de DevTools, solo se pone aquí DevTools y se le da clic y ya lo va agregando, como las dependencias iniciales. Este de DevTools que le decía es de que este es el que más se utiliza, el lag preload. O sea que uno está escribiendo código y al darle guardar, automáticamente refresca esos cambios. Entonces no hay que detener el proyecto, verlo ejecutar para que se refresquen los cambios, sino que solo es de guardarlo y ya se continúa. Más dependencias de el Springware, aquí lo dice, ¿ve? Este es uno de Springware. También, como vamos a necesitar que nuestros APIs proteger nuestros endpoints, o sea, cada una de las URLs, entonces vamos a agregarle la parte de seguridad. Y si se dan cuenta, aquí ya nos brinda un montón de librerías acerca de seguridad. Entonces, si queremos, por ejemplo, validar que nuestros usuarios se conecten con usuarios y contraseñas de Amazon, entonces aquí hay uno donde dice Amazon AWS, entonces lo vamos seleccionando, pero como nosotros vamos a hacer un proyecto personal, entonces le voy a dar la parte de security, ¿sí? Esta parte de security no me estoy refiriendo a generar
JWT. Eso lo vamos a agregar después, o sea, ahorita todavía no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí solo es seguridad. Bueno, como es muy normal, bueno, no es muy normal, sino que en nuestro mercado es muy normal, o sea, me refiero a Guatemala, que utilicen bases de datos relacionales. Y como dijimos que vamos a utilizar MySQL, entonces ese es una base de datos relacional. Entonces, Spring Boot da la opción de poder mapear esas bases de datos. De acuerdo. Que supongo vas a Veamos. agregar alguna dependencia de que ya te Sí, facilita hacer sí, esta tarea. exactamente, eso es lo que voy a hacer ahorita. Solo dame chance vos. Bueno, en lo que vas haciendo eso, para los que estén conectados, pues literalmente lo que está haciendo Melvin es haciendo o configurando su proyecto en la web. Eh, y que seguramente esto ya le va a bajar el proyecto, que luego lo va a levantar seguramente con su editor de texto. Y ahorita para los que usan PHP, Angular y todo eso, está instalándole ya algunos paquetes que literalmente lo que hace es ayudarle a facilitar el desarrollo, incluso, por ejemplo, hacer las conexiones a bases de datos o de este tipo. Entonces, lo que está haciendo ahorita y seleccionando la versión de Java 8, creo yo que incluso estaba viendo que permite elegir el lenguaje que otros, que tiene Kotlin incluso, que es actualmente se ha escuchado bastante. Entonces creo yo que este va a ayudar bastante para crear y configurar el proyecto en lugar de hacerlo manualmente en su editor de texto. Sí, aquí prácticamente es el principio del proyecto. Aquí ni siquiera hemos empezado a configurar APIs ni nada de eso. Entonces solo es un proyecto. Bueno, entonces para eso vamos a utilizar JPA. Pues si se dan cuenta dice persistencia de datos. Es una API de persistencia de datos que usa Spring Data y Hibernate. Y utiliza SQL. Melvin, tal vez mencionas un poquito sobre qué es Hibernate. Va. Hibernate es un ORM, o sea, es un Object Relationship Mapping, o sea, es es un mapeo de objetos relacionales. Como lo decía, la base de datos que vamos a utilizar es relacional, por lo tanto, se puede mapear a través de objetos, o sea, a través de clases de Java, para que nosotros ya no tengamos la, la necesidad de de escribir las sentencias SQL, o sea, un select, un insert, un update, sino que él ya nos hace ese trabajo. Y esto es parte de las buenas prácticas que recomiendan los desarrolladores. O sea, no sé si ustedes han leído algo acerca de los principios SOLID, por ejemplo. Entonces, ya está esta librería tiene algo involucrado de eso. Entonces, bueno, JPA, también vamos a instalar el ODBC, o sea, para conectarnos a la base de datos, y solo le damos MySQL y ya nos dice que es un JDBC que vamos a utilizar. Le damos acá. Entonces, ¿qué más se necesita? Tools, Web, Security, SQL. Vamos a ver. Vamos a ver, algún otro que se me esté olvidando es... Ah, sí. Por ejemplo, como también es muy normal que en los proyectos se envíen correos. Entonces nosotros vamos a utilizar o
ustedes, yo digo nosotros, refiriéndome ahorita a este ejercicio. Que voy a utilizar Java Main. Entonces voy a utilizar y también si necesito hacer plantillas de mis correos, o sea, quiero hacer HTMLs y después solo sustituir esa información, entonces puedo combinar esto más otra librería, que es el Timeless. Entonces, esto. Entonces, esta librería lo que me hace es poder generar HTMLs, plantillas de HTMLs y después, ya bien sea si quiero utilizarlas para devolver una página de una vez, por ejemplo, si me hacen una solicitud a un endpoint y yo quiero devolver el HTML de una vez para que lo pinte en el cliente, pues entonces puedo hacer la plantilla de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces, creo que por ahorita es suficiente eso. Entonces, ya después de haber agregado todo esto, lo que hago ahorita es prácticamente generar el proyecto. Le doy generar y me descarga un archivo. Creo que ese archivo ustedes no lo pueden ver. Ahorita se lo doy a proyectar. No, no lo podemos ver. Entonces, Yo ahorita también les voy a trasladar a los que están en el grupo, les voy a trasladar el punto zip por si no lo hicieron. También se los traslado para que no tengan problema en levantarlo. va. Entonces, ya. Entonces, aquí están los archivos que, que descargaron. O sea, si ven ahí algo sospechoso, ignórenlo, por favor, porque son mis descargas. Melvin, solo te comento que Byron se acaba de conectar. Va, Ya está, nítido. una persona más. Habemos 7 prácticamente en el grupo. Sí, pues, está bueno. Ahí Byron, por cualquier onda, por cualquier duda. Si querés, hacemos un refresh así rapidito. Entonces, instalamos prácticamente primero o hablamos un poquito de qué herramientas se necesitan aquí. Entonces dijimos que uno de ellos es Spring Boot Tools. O sea, ese es un IDE para poder levantar el proyecto. Va, También buena onda. dijimos que es el JDK. Vamos a trabajar sobre MySQL, pero eso no importa porque en las librerías es que uno decide. Entonces, para nuestro ejercicio de MySQL, también instalamos Maven y después lo que hice fue prácticamente poner aquí en el navegador le dije Spring Boot para poder iniciar con mi proyecto, o sea, generar mi primer proyecto. Le doy clic acá y lo que me lleva es prácticamente a una pantalla donde yo puedo configurar el proyecto. Y justamente ya le había dado generar, pero todavía tengo la pantalla. Lo que hicimos fue que le dijimos que el proyecto va a utilizar un manejador de dependencias que es Maven, que utiliza Java como lenguaje, está Kotlin y Groovy si lo quiere uno. La versión, aquí está. Entonces decidimos utilizar este porque esta es la versión más testeada. O sea, si te das cuenta, no dice snapshot, no dice M1. Estos significan que todavía están en prueba. Le queda bajo tu riesgo utilizarlo. Que ahí luego prácticamente solo los nombres y que al final, cuando yo empaquete, lo que me va a generar es un lugar. La versión de Java que vamos a utilizar es el 8
Puedes utilizar el 11 o el 14. Y luego agregar las dependencias. Por defecto, por lo menos en mi caso, yo siempre agrego estos: Developer Tools, Web, Security. Melvin, perdona, no sé si soy yo, pero yo literalmente estoy viendo tu pantalla de downloads. Entonces, no sé si estás mostrando otra pantalla. La de descargas Ah, estoy viendo puntualmente. me lo hubieras dicho hace rato, ¿sabes? Va, Esta, esta es. esta es la pantalla, si te das cuenta, esto solo es lo que estaba hablando y tengo acá definiciones generales. Estas son las librerías que voy a instalar como iniciales. O sea, eso puedo agregarle más después. Este es, te sirve el Live Reload, es para que vos solo al darle guardar, él actualiza automáticamente tu proyecto, entonces ya no tenés que detenerlo y volverlo a compilar. El Spring Web, como vamos a hacer servicios RESTful, por eso se necesita. Security, porque le vamos a agregar seguridad a cada una de las URLs. Como voy a utilizar base de datos relacionales, entonces necesito algo que me mapee la base de datos, y esto es JPA. Voy a utilizar MySQL, pero si quieres utilizar Oracle, por ejemplo, entonces en lugar de MySQL, seleccionas el driver de Oracle o el de SQL Server, que es este. Entonces él ya te brinda todo esto. Este me sirve para enviar correos y este para generar templates de HTML. Y la ventaja de esto es de que yo le puedo inyectar más información. O sea, yo, yo dentro del HTML le pongo variables y dependiendo de lo que necesito, pues, ¿sí? Entonces, al finalizar, lo único que le doy es generar y me descarga un zip, que era lo que estaba mostrando hace rato. Entonces, ya tengo el archivo. Lo que voy a hacer ahorita es prácticamente llevarlo a donde tengo mis proyectos. Voy a dar acá, acá, lo pego acá, le doy extraer. Entonces, aquí lo que me hace es descargar prácticamente lo inicial para iniciar mi proyecto. Entonces, como ya lo descomprimí, lo voy a eliminar. Ahora lo que sería es abrir la herramienta de Spring Tools. Ahorita que levante, porque ese sí requiere de recursos. Bueno, que levante. Ya. Entonces, ahora voy a... Melvin, estamos viendo tu pantalla de descargas. Bueno, de tu Sí, home actualmente. sí. Ah, bueno. Ahorita solo estaba compartiendo. No sé si ahora ya ven el de Spring. Sí, sí, ya lo vemos. Va. Entonces, ahora ya estando en esta pantalla, pues prácticamente me voy al donde dice explorador de proyectos y le doy, bueno, vamos a ver, ahí está.
creo que esa parte ustedes no lo ven porque solo proyecta esto, pero le estoy dando clic, le le estoy dando clic izquierdo, derecho, perdón, en esta parte donde están los proyectos, le doy importar Ujú. y luego import otra vez. Entonces, a ver si voy a compartir eso. Y prácticamente lo que me aparece es esto. Como estoy trabajando con un proyecto Maven, entonces yo le voy aquí, puedo poner Maven aquí y me sale todas las opciones de Maven. Y como es un proyecto existente, entonces le voy a dar Existing Maven Projects. Le doy Ujú. Next, busco dónde lo guardé y ahí me lista todos los proyectos que tengo disponibles para importarlos. Entonces se dan cuenta que dice prueba, le doy, Melvin, ujú, tal vez una pequeña pausa. sí, Para los que están siguiendo el proyecto puntualmente, no les va a ujú. aparecer todas las opciones que tiene Melvin. ¿O a alguno de ustedes sí le apareció que nos pueda comentar? Bueno, puntualmente ustedes van a encontrar cinco menús en su editor de texto. Usen la quinta opción que dice importar proyectos, import projects, y ese les va a levantar literalmente un asistente. Le dicen que van a utilizar, escriben Maven literalmente, y él les va a decir, les va a dar cinco opciones. Y literalmente van a seleccionar la opción de Existing Maven Projects, ¿Qué sería esto? que sería ese, sí, porque tu pantalla es un poquito diferente al que tenemos nosotros, al menos creo yo que tal vez será el editor o tal vez el sistema operativo, puede ser. Mm, podría ser, pero sí, estas opciones sí ya le sale a todos. Entonces, si le dan Existing Maven Project, le dan Next y luego seleccionan la ruta donde guardaron o descomprimieron esa, el archivo que descargaron. ¿De acuerdo? Va. Y él detecta los archivos POM. Los archivos POM es básicamente donde uno escribe el, uno donde se escribe las dependencias, que sería El package el JSON JSON. ajá, el package JSON. ¿Sí? Sí, Entonces vengo, le doy, le doy finish. Ahorita voy a compartir de nuevo. de acuerdo. No sé si ya lo ven Sí, ya ahorita. miro tu editor de nuevo. Va. Si se dan cuenta, aquí, aquí está descargando ahorita todas las librerías, dependencias que le dijimos que necesitaba. Sí, Le vamos a dar tiempo a que finalice. ¿qué le presionaste? Perdona, Melvin. ¿Ejecutar o correr? Nada, solo le di importar Ah, bueno, y él ya, pero y mencionaste él ya empieza a a des- descargar. ¿Dónde ves eso? Perdona, que está descargando.
Aquí abajo. Ujú. Pues yo hice lo mismo. La consola, bueno, voy a mostrar la consola tal vez. Dale. No sé si ya les descargó. Va. Entonces, ¿cómo verificamos que ya? Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, ya tiene toda la estructura de esto. Entonces, el archivo POM, como les decía, tiene todas las dependencias. Y aquí es en donde podemos cambiarle los valores que creamos en el proyecto. Entonces, ahí yo no le voy a cambiar. También la versión del tema y las dependencias. Entonces, él los pone automáticamente. MySQL y todo lo que él necesita. Ujú. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, entonces, bueno, entonces ya están las dependencias. Entonces, él genera dos clases por defecto, que estos son prácticamente el inicio de todo nuestro proyecto. Va. Entonces, el archivo de configuración o de propiedades es básicamente esto. Y si se dan cuenta, no tiene absolutamente nada. Entonces hay que indicarle algunas cosas para que él pueda arrancar. Bueno, entonces yo tengo acá uno para ejemplo. Y solo le voy a dar control A, control C. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Prácticamente le estoy diciendo de qué forma voy a conectarme hacia la base de datos de MySQL. En este caso, mm, dame un chancecito, voy a solo atiendo una llamada. Está bien. Si quieres poner mute, Melvin. Los que están conectados, ¿alguna duda que tengan? ¿Cómo les ha ido en lo que Melvin se logra conectar de nuevo? Pues yo aquí te la José. Eh,
Estaba viendo que yo no tenía instalado el Spring y con el Visual Studio Code hay que instalar un par de extensiones para que funcione el Spring ¿Cuáles Boot Extension instalaste? Pack, Spring Boot Extension Pack y creo que hay un Java Extension Pack que hay que instalar. Bueno, tal vez Ajá. si puedes, tal vez agregarlo en el chat también. Creo que hay una o dos personas que están usando Windows. Entonces, Y pues, haciendo como analogía de lo que he ido viendo, lo que menciona él y lo que se hizo en este starter de Spring, prácticamente es formar tu proyecto. Yo lo miraría como con Composer, como vos mencionabas, ¿verdad? Generar todas las dependencias y todo lo que hace el proyecto inicial, ¿verdad? ujú. Y luego lo que él hizo al importarlo es ya descargar cada dependencia al proyecto. Lo veo bastante sencillo. Sí, justo eso fue lo que hizo. Que literalmente para los que han usado PHP, por ejemplo, es hacer ya un Composer install Laravel Project, por mencionarles. Y ya él empieza a instalar todos sus paquetes y listo para ya levantarles todo el entorno de desarrollo. Luis, ¿cómo te fue? Está Luis, Alejandro, ¿cómo les fue Luis y Alejandro? Yo reinstalando el Visual porque a mí me instalé el que no era. Bueno, Yo eso lo estaba viendo, pero pues estoy viendo si hay Spring para Spring, para Ubuntu. ujú. Sí, hay un Spring para Ubuntu, pesa como 300, 400 megas también. Entonces, si no, lo que puedes hacer es instalar las extensiones que mencionó Nájera. Y de esa manera Va, ya puedes instalar todos los paquetes sin necesidad de instalar todo el IDE. Ahí en el chat de aquí de Zoom pues dejé un link de un video que seguí para eso. Bueno. nada más, gracias. Voy a ver. Gracias. Bueno, entonces creo que comentaron algo, pero no escuché, fíjate vos. Sí, era puntualmente para los que están usando Windows porque están usando Visual Studio Code. Entonces, Ah, pues instalaron mira, un par de extensiones para poder descargar las dependencias. sí. Sí, va, entonces, eh, entonces aquí es prácticamente lo que las configuraciones. Espérame vos otra vez.
Entonces, entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Le estoy diciendo de que estoy utilizando la parte de Engine, o sea que valide los constraints. O sea, para MySQL, si uno quiere validar los constraints, es prácticamente utilizar el InnoDB. Entonces le estoy diciendo que sí necesito que valide los constraints, o sea, los foreign keys y todos esos. Por eso es de que lo estoy agregando aquí. De acuerdo. Va. Uh-huh. Le estoy diciendo de que cuando se ejecute el proyecto, lo que necesito es que solo actualice la base de datos. O sea, solo dependiendo de cómo esté el mapeo, solo lo actualice y no necesito que lo cree. Porque si yo quiero que cada vez que baje el proyecto y lo vuelva a levantar, borre toda la información y lo vuelva a crear, entonces solo le puedo poner create. Pero eso no sería conveniente, ver si ya está en producción. Entonces solo es de actualizar el mapeo. El usuario de base de datos, la contraseña de base de datos. ¿Sí? Entonces, este es prácticamente la URL para conectarse. Aquí prácticamente solo le estoy diciendo qué zona horaria es el que estaba utilizando, que por defecto ahorita MariaDB trae que deben de utilizar SSL. Ese es por seguridad. Entonces yo lo desactivo porque no tengo implementado eso. Y acá le estoy diciendo la base de datos o el esquema de base de datos que requiero que utilice. Entonces, aquí, esto es solo porque cuando yo lo estoy ejecutando, me dice un warning que no se recomienda utilizar esto cuando uno está desarrollando y todo lo demás. Entonces yo lo desactivo y también lo dejo así en producción. Este archivo, solo para hacer un poco de referencia, este archivo es prácticamente como los que han visto PHP como el .env, por decir. Pues donde está toda la configuración inicial del proyecto prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquí, ya son configuraciones para ver cómo quiero manejar los archivos que me lo envíen. O sea, a través de un método POST, yo puedo enviar un archivo. O sea, yo no solo yo no hago un upload como tal, sino que yo genero un endpoint donde le envío ese archivo y ese archivo yo ya le puedo dar tratamiento a como quiera. Entonces le digo paquetes de qué tamaño es lo que necesito, o sea, el stream, le estoy diciendo que de 2 kilobytes y que el peso máximo es 200 megas. ¿Sí? Uh-huh. Y 215 para devolverlo, aunque aquí no tendría un poquito. Lo más lógico sería que tal como yo lo estoy subiendo, lo voy a devolver, pero puede ser de que yo ponga algún video, un manual o lo que sea, que pese un poquito más de lo que yo estoy subiendo. Entonces, por eso así lo tengo. Como lo voy a proteger y lo más básico es utilizar JWT. Entonces, se le puede poner una contraseña inicial. Entonces se le puede configurar que utilice un certificado SSL, lo que sea, pero para nuestros fines prácticos solo voy a utilizar una contraseña. Esta contraseña es random, ¿ves? Ya bien puede poner aquí a la Tortrix, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo le puse aquí esa contraseña. Le puse estos, si se dan cuenta, dice app y los está marcando de color amarillo, porque estas variables son de configuración propia de este proyecto. O sea, no es que lo esté utilizando una librería, sino que ya son configuraciones mías. Entonces le doy acá. En este caso,
JW expiración yo lo utilizo para indicarle cuántas horas quiero que dure un token. En este caso es 8 horas. Y si quiero que muestre los errores o que devuelva el error cuando haga el request. Entonces, 0 lo que hace, o yo lo que intento hacer es que lo guarde en un archivo para que vaya, después lo pueda leer y pueda ver cuál es el exception que se hizo. Entonces, tengo, como subo imágenes y la voy y lo redimensiono, algo que ustedes hacen, entonces le digo que los píxeles, la máximo es 500. Entonces, como es muy normal que hay que cifrar otro tipo de información, entonces yo le digo que hay una semilla o un password que es mi semilla para utilizarlo en el algoritmo del cifrado que utilizo. Entonces, aquí, si ustedes quieren lo ponen y si no, no. Y los archivos que subo, entonces prácticamente, los archivos que subo lo voy a almacenar como path principal esto. O sea, ya después yo lo puedo manejar y ese manejo me va a permitir decir, bueno, este es el path primario y yo aquí puedo generar más carpetas, subcarpetas y el nombre del archivo que yo quiera, todo lo demás. Y como les decía que a veces nosotros retornamos correos o le indicamos conéctese a tal dirección URL o haga en esta dirección. Entonces, este sería prácticamente la URL del sitio que aquí le voy a poner. Bueno, a lo mejor le voy a dar demo porque si no voy a, en este caso, se me desapareció todo. Voy a dejar así. Y si se dan cuenta, lo que sigue es prácticamente la configuración de correo electrónico. Entonces yo solo le digo el SMTP, el puerto, el correo, la contraseña y qué configuración me permite ese servidor de correo. Bueno, entonces, hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero sería crear nuestro hola mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se hace esto de vamos a hacer un hola mundo, pero generando una base de datos de una vez? Ajá. Tal vez, mira, considero tal vez importante, tal vez que le des un repaso nada más a la estructura del proyecto que está creando, tal vez así al menos para saber dónde están cada una de las cuestiones. Sí, tal vez así nos puedes ayudar con ese tema. Ya. Espérame, pues. Ya, pues. Entonces, este es el proyecto general que se genera cuando uno importa el proyecto, valga la redundancia. ¿Qué es, de qué manera está dividida? En un proyecto Java siempre tiene dos carpetas principales, que es el Java, el resource, y a veces tiene la carpeta test. Entonces, eso es, si nosotros queremos hacer pruebas automáticas, pues habilitamos ese de la carpeta test. Pero eso ya es decisión de uno querer hacerlo o no. Entonces, estos son prácticamente carpetas espejo de lo que tenemos aquí arriba. O sea, si tenemos acá, lo que hace aquí es prácticamente, si se dan cuenta, es genera el archivo de configuración para hacer las pruebas automáticas. Esto casi
son muy pocos los que lo utilizan. Por buenas prácticas sí hay que utilizarlo. Por ejemplo, si lo quieren conectar a GitLab o a GitHub y quieren hacer, instalarle unas librerías que te permiten hacer pruebas automáticas como Jenkins o se me fueron ahorita el nombre de esas librerías, pero entonces lo podés hacer. Este es la carpeta donde se encuentran las librerías o las dependencias de nuestro proyecto. Si lo extendemos, si se dan cuenta, aquí automáticamente le puso todo lo que necesita, que son los .jar. Y si nos damos cuenta, por aquí ha de estar el de MySQL. Entonces, si lo ven por ahí, me avisan, aquí está. ¿Qué pasaría si nosotros no lo agregamos en el archivo POM? Entonces habría que venir y hacerlo de forma manual. Venir para acá y decirle clic derecho. Bueno, yo estoy viendo ahorita el demo de nosotros. Es este. Le doy clic derecho y hasta abajo me da una parte de propiedades. Y ahí me aparecen las librerías. Entonces habría que agregarlo de forma manual. Pero aquí no nos preocupamos de eso. Ya está hecho todo. Entonces, no sé si tienen alguna duda para continuar. ¿Alguna duda que tengan? Ahorita, No. sí, No. sí, literalmente ese trabajo, Melvin, nos ahorramos al hacerlo desde Spring.io prácticamente, ¿verdad? Sí. Entonces, si no, lo que teníamos que haber hecho es buscar cada una de las dependencias y buscar el XML para agregarlo acá. Sí, Pero pues. eso ya nos ahorró ese Y trabajo. literalmente aquí, bueno, no es como en línea de comando. Por el otro, por ejemplo, lo que te permitía Composer install, JWT de Amazon, por mencionarte. Uh-huh. Y aquí prácticamente lo tendríamos que ingresar a manual, prácticamente, que es nada más saber qué paquete y la versión supongo que se debe instalar y listo. Sí. Si quieren vamos a agregar una dependencia. Vamos a ver. Ahorita no estoy proyectando nada, así que antes de que digan que no. Entonces, lo que voy a utilizar aquí es agregar otra dependencia y lo que estoy agregando es prácticamente el JSON Web Token. Entonces, vamos a ver, pues. Ahorita solo voy a buscar qué versión es la más actualizada. Creo que hay una un poquito más actualizada, pero eso solo sería de buscarlo. Va. Entonces, al darle guardar, si nos damos cuenta en la parte aquí derecha abajo, empieza a descargar todos los archivos necesarios. Y entonces él automáticamente ahorita ya agregó la librería. Entonces si lo busco por acá, ya tiene que decir JSON Web Token. Vamos a ver. Pues hay que actualizarlo. No me actualice este paquete. Ya solo estoy buscando donde hay un refresh.
Entonces, no aparece. Solo quiero ver si estamos en prueba. Va. Entonces, ahí agrega la librería. Habría que buscarlo, ¿no? Entonces, no sé si ahora sí, ya como no hay dudas con respecto a esto, pues entonces vamos a empezar a darle la estructura básica de nuestro proyecto. Por defecto nos crea un solo paquete, pero por buenas prácticas lo que se recomienda es empezar a hacer nuevos paquetes. Entonces, uno de los paquetes bien importantes son esto. Y no sé si tienen ustedes idea de qué es un modelo. Sí, yo creo que sí, tal vez para los que han trabajado más con programación orientada a objeto, creo yo que tienen claro el tema de modelo. Nájera, no sé si tenés alguna duda con ese tema, o tal vez Byron, que No, sí, los he trabajado bastante. sí. Alejandro, ¿cómo estás con el tema de modelos? Al menos para tener, que eso lo manejas literalmente en Angular, pero Sí. Los modelos sí los entiendo. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. el modelo entonces es prácticamente la representación de la tabla en base de datos. Entonces para eso voy a crear una nueva clase. Le voy a dar clic derecho, eso no les aparece a ustedes, y le doy new. Y voy a generar una clase al que le voy a llamar user, porque todo comienza con un usuario y una contraseña. ¿Sí? Solo hay Entonces, una consulta. Lo que creaste es como modelo, podríamos decir que es una carpeta, ¿no? es un repositorio. Si te das cuenta, solo le di aquí en este de pruebas, clic derecho, le doy new y dice package. Ok. Uh-huh. Y sobre él ¿Sí? ya creas todos tus modelos. Sobre él voy a crear todos los modelos, porque por eso le estoy llamando modelo. Package. Ok. ¿Sí? Sí, listo. ¿Ya? Va. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades básicas de esto? Voy a poner este. No sé qué más quisieran agregarle. Por este es ejemplo, una clase de usuario. sí, esta es la clase de usuario y le vamos a poner lo más básico que hay. Vos le agregaste una preposición de etc. Uh-huh. Y esa es como una preposición a efecto de mapearlo con tu base de datos y que tengas una idea, supongo que es un catálogo o alguna cuestión así. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo ahorita no he mapeado absolutamente nada. Aquí solo estoy creando la estructura básica de cómo quiero que quede dentro de la base de datos y ahorita lo vamos a hacer. Esto es solo el nombre de la clase como tal, pero es significativo a cómo lo voy a mapear. Y ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Entonces le doy acá. Por ejemplo, voy a poner un tipo byte que va a ser el status. Y también voy a poner un cuando se crea. Voy a importar la librería para el date. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, solo estoy diciéndole las propiedades de la tabla que va a tener. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer para mapear esto? ¿Cómo le voy a decir que necesito que se mapee? Entonces, le voy a decir que voy a utilizar una entidad, o esta se va a convertir en una entidad y
voy a utilizar la persistencia de Java. Entonces, si se dan cuenta, me importó esta librería. Le voy a decir que este se va a convertir en una tabla. También importo la persistencia. Y dentro de esta tabla hay muchas propiedades. Hay muchas propiedades que le puedo agregar. El que me interesa para comenzar va a ser este. Name. ¿Cómo quiero que lo mapee en la base de datos? O sea, ¿qué nombre quiero que aparezca en la base de datos? Le voy a poner TC Name. Entonces, en la base de datos lo va a crear exactamente como está esto. Y como yo ya tengo librerías que me permiten mapearlo en este proyecto, ya sabe que cuando tcname se lea, automáticamente se va a mapear con este objeto. ¿Sí me doy a explicar o no? Tal vez en esta parte lo que estás haciendo en la tabla name, literalmente vas a decir cómo se va a llamar en tu base de datos. Exactamente. Si tu tabla se va a llamar al final tcname o va a ser tcuser. No, se va a... sí, gracias. tcuser. Sí, no sé por qué le puse name. ¿Sí? Es tcuser, perdón. Sí, te entiendo en esa parte. Tal vez simplemente, tal vez algo sean un poquito de refresh en esta parte. En los PHPeros, literalmente es lo que hace el Laravel con el tema de las migraciones. En donde uno en las migraciones le dice literalmente dónde debe y cómo se va a llamar la tabla. Aquí prácticamente es lo mismo. Alguna práctica que al menos con Melvin, que como trabaja los proyectos y que sé que funciona bastante bien, es agregarle una preposición que es TC user a efecto de que rápidamente se identifique si las tablas van a ser de tipo transaccional o simplemente van a ser un catálogo. Por ejemplo, van a haber tablas como, por ejemplo, departamentos de Guatemala. Puntualmente, literalmente es convención de decir que se va a llamar TC departamento, porque esa tabla generalmente solo va a tener una vez el ingreso de datos. Un departamento no se crea continuamente. Contrario, por ejemplo, a que si hacen algún tema de por mencionarles una tabla de compras, un carrito de compras. El carrito de compras continuamente se van creando carritos de compras y su detalle. Entonces a eso le llama lo que es una tabla transaccional. Entonces Melvin seguramente más adelante va a crear una tabla, o al menos no sé si hoy, una tabla transaccional, que él le va a anteponer TT carrito o algo similar. Entonces básicamente, y si no estoy mal, lo que está haciendo ahorita, que ya Melvin va a continuar con esa parte, es definiendo principalmente los campos que va a tener la tabla. Si puedes continuar, Melvin, por favor. Va. Entonces lo que estoy haciendo básicamente ahorita es decirle qué nombre va a tener la tabla y si quiero que le agregue constraints. En este caso le estoy diciendo que quiero agregarle un unique constraints. O sea, el usuario va a ser único y también el correo va a ser único. Si yo quiero hacer constraints compuestos, aquí si se dan cuenta yo le estoy diciendo unique constraint. Aquí se abre el paréntesis y se cierra acá. Si yo quiero hacer compuestos, entonces dentro de para acá, y yo le digo acá, entonces, vamos a ver, perdón, es aquí. Solo yo le digo la siguiente columna. Por ejemplo, si quiero que el full name sea único, o sea, es un constraint compuesto, donde esto y esto no pueden ser repetidos. Pero aquí yo no quiero que sean compuestos, sino que
quiero que sean únicos. No sé si tengan dudas hasta ahí. Alguien que tenga duda respecto a los constraints, creo que Nájera los conoce bastante bien, que son prácticamente las restricciones que va a haber sobre algún campo de base de datos o alguna entidad de base de datos. Luis también conoce perfectamente eso, tal vez Alejandro. En esta parte es algo así como mencionarte que no se repitan, por ejemplo, los correos. Entonces, al final, desde Java, se le dice a la base de datos que cree, llame correo, pero que tenga una restricción, que este campo sea único, a efecto de que ningún otro registro de base de datos vaya a tener el mismo correo. Entonces es como, por mencionar, en otras palabras, es como un ID. No es un ID pues, principalmente, pero funciona como tal, porque en este caso, si es único, no va a permitir crear un registro como esto. Y hay distintos tipos de restricciones, como Melvin lo mencionaba, algunos que son compuestos, la combinación de 2, 3, 4 campos incluso, o incluso algunas, de hecho, si ustedes declaran un campo de una base de datos como entero, al final esa es una restricción porque simplemente van a tener que almacenar enteros, no cadenas de texto ni nada. Entonces, básicamente es lo mismo. Va, entonces, aquí lo único que estoy haciendo es prácticamente, entonces, ahí, prácticamente lo que le estoy diciendo ahorita es de que esta va a ser mi llave primaria. Entonces, es muy recomendable en bases de datos relacionales de que las tablas tengan llaves primarias únicas, o sea, de que no sean llaves primarias compuestas, porque hay algunos, no sé por qué no les gusta ponerle un ID, sino que lo que hacen es poner username y email, por ejemplo, como llave primaria. Cuando lo más recomendable es que sea un autoincrementable, ¿ves? O sea, de que se vayan aumentando de uno en uno. En MySQL, para decirle en Spring Boot, solo tienen que decirle que este va a ser mi llave primaria y que el valor se va a ir generando automáticamente. Entonces aquí lo que hace es un autoincremento. ¿Sí? Entonces, ¿qué más necesito agregar con esto? Prácticamente definirle algunas propiedades de cómo quiero manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, si yo quiero guardarlo como timestamp o como date, o sea, es que si quiero que me grabe la parte de, ¿cómo se llama? De hora, o solo quiero que me grabe la fecha. Entonces, para este caso vamos a agregar que va a ser timestamp. O sea, yo le estoy diciendo que sí necesito que genere con fecha y hora, porque es la fecha y hora de creación del registro. Entonces, ahí solo le voy a dar un enter para separarlo. Y ya. Lo único que me hace falta ahora es generar sus getters y setters. Entonces, los getters y setters ya se puede hacerlo automáticamente. Se dan cuenta, ahí creé getters y setters. O sea, este sí es bien necesario para que el framework pueda mapear los datos. O sea, hace un select, él automáticamente lo va agregando según la propiedad que le voy indicando. ¿Cómo generé getters y setters? Le doy clic derecho, me voy a donde dice la parte de source, y de ahí aparece
generate getters and setters. Ujú. Y ya le genera esto automáticamente. Siempre dentro del mismo modelo, ¿verdad? Exactamente, siempre dentro del mismo modelo. Tal vez algo también importante, aprovechando que estás en la parte de los modelos, está, por ejemplo, algunas convenciones y buenas prácticas que se utilizan y que tal vez de alguna forma Java te obliga a utilizar. Por ejemplo, aquí estás utilizando Camel Case, por mencionarte. Sí, El sí, nombre aquí. incluso del modelo, no sé cuán importante sea eso también. Sí, ya es al final, prácticamente es como lo decís, son las buenas prácticas y los consejos que dan otros programadores que ya lo han hecho. O sea, tal como lo decías, esto es para identificar qué hace esa tabla. Entonces ya sé que si dice TC, es table catálogo, o sea, hay catálogo. Hay una lista de cosas que voy a utilizarlo en otros lados. ¿Sí? El Camel Case, pues prácticamente solo es una forma de escribir las variables. Java así me aconseja esto. De acuerdo. ¿Sí? Va. Entonces, yo ya generé el modelo y ahora entonces este mismo framework me permite, yo ya tengo el modelo. Ahora voy a crear automáticamente lo que le llamamos el CRUD. El CRUD que es el create, ¿qué más? El create, el read, el update, el insert prácticamente. Bueno, el create es El delete. El delete, delete. perdón. Es el delete. Va. Entonces, le doy clic derecho y voy a crear un nuevo paquete, un nuevo package. Y a ese le voy a llamar repositorio. Repositorio. ¿Sí? Y dentro de ese repositorio voy a generar entonces una interfaz. Es lo único que estoy buscando es generar una interfaz. Le dan clic derecho, interfaz. ¿Sí? Se dan cuenta, creé una interfaz al que le llamé TC User Repositorio. O sea, le estoy creando el repositorio de la tabla usuario. Me imagino que ese solo es para definir tus procesos, tus funciones, ¿no? Sí, esto lo que me va a servir ahorita es prácticamente lo que les digo, hacer el CRUD. O sea, este repositorio le voy a extender una clase que lo trae el framework. Entonces, y es esto. Si te das cuenta, ahí me pide qué clase es la que voy a utilizar y su ID, qué tipo de dato es el que tiene. Yo le estoy, como se acuerdan, le dejamos como long. Entonces, al hacer esto, yo aquí prácticamente ya hice mi insert, update y delete. Entonces yo ya puedo hacer un insert, ya puedo hacer un delete con este repositorio. Entonces, esta misma clase del JPA repositorio lo que me permite es establecer ese tipo de cosas. Por ejemplo, si quiero hacer un filtro o quiero hacer un query, que me devuelva o que me busque por usuario, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir que me devuelva una lista. Perdón, ahí.
lista. ¿Sí? Una lista y que lo mapee. O sea, todos los objetos que él encuentra en base de datos, que lo mapee con ese modelo. Y aquí solo le doy find. Este es el prefijo básico. Busque todos. Si yo quiero decirle todos, o sea, quiero retornar una lista, le pongo entonces busque todos por, y le digo el nombre del atributo que quiero que busque. Entonces acá yo le voy a decir que busque por username. Pero como es case comment, entonces le doy username. Y aquí solo le digo qué tipo de dato es este username. Y aquí le doy cómo se llama la variable. Y ya. Entonces, ¿qué fue lo que me hizo aquí? Él automáticamente va a crear un query que diga lo siguiente. Select asterisco from tc user where donde username sea igual a. Él automáticamente creó ese query. Solo diciendo esta instrucción. Pero el inmerso ya hizo el insert, el update, el delete y todo lo demás. Entonces él por defecto hace ese tipo de cosas. Ya solo las búsquedas específicas, entonces nosotros los empezamos a escribir. Melvin, ¿Dudas? perdona que te interrumpa en esta parte. Tal vez, bueno, hay una parte que mencionaste hace un momento que fue el ORM, que es Hibernate. Literalmente aquí Hibernate está haciendo ese trabajo, ¿verdad? Sí, es Spring Data y Hibernate. Hibernate es para el mapeo y Spring Data es para obtener la información y a través de Hibernate lo mapee. Sí, pues bueno, y tal vez resaltando en este tema, es que literalmente estos dos componentes nos ayudan a conectarnos con distintas bases de datos. Sí, me corregí si estoy mal en eso, Melvin, ¿Cómo lo dijiste, perdón? que nos podamos conectar a distintos tipos de base de datos. Por ejemplo, Sí. MySQL, SQL Server, incluso Oracle, que incluso supongo que si por ejemplo nos íbamos a conectar con Oracle, debemos haber instalado una dependencia y el ODBC de Oracle. Pero al final llegamos prácticamente a lo mismo, a hacer prácticamente las mismas instrucciones para insertar, crear, borrar y actualizar algún registro. Sí. La ventaja de esto es de que mientras yo siga utilizando este tipo de prefijos y todo, entonces yo no puedo, esto va a ser transparente alguna migración, o sea, yo vengo y le voy a decir acá, mire, yo ya no quiero MySQL, sino que ahora quiero Oracle. Entonces él automáticamente hace esa migración y yo ya no tengo que volver a codificar mi select y todo lo demás. Entonces, y ya automáticamente lo hace. Una consulta. ¿Y puedo sobreescribir las funciones de create, update y delete? Sí, Digamos, pero no tendría sentido. Digamos, entonces, digamos, para que me haga un select, tengo que enviar la data conforme al modelo. Para hacer un insert, lo que le tenés que enviar es el modelo. El modelo en sí, ¿no? Entonces vos le das el modelo y él ya hace el resto del trabajo. Vos no te preocupas en que el tipo de datos no coincide ni nada, sino que vos le dijiste de una vez tu modelo y él ya lo hace automáticamente. Melvin, en este caso prácticamente esos 4 métodos del CRUD lo está haciendo esta clase que se llama JPA. Exactamente. Él está haciendo esa parte. Sí, el CRUD lo está haciendo. Lo único que nosotros hacemos es los queries extras. Sí, te entiendo. Y siguiendo la secuencia de la pregunta de Luis, ¿cómo trabajaría él, o al menos si se le manda, por ejemplo, solo se va a mandar el username y el mail al modelo para hacer nada más ese insert?
¿cómo le tendría que mandar? ¿No tendría que especificar So- los casos como tal o él identifica? no, solo el objeto vacío, o sea, solo le va a hacer set y todo y ya automáticamente lo guarda, solo esos dos. Ah, bueno. Y me imagino que ya todo esto lo llamas en un controlador. ¿Cuál? ¿Cómo así? Digamos, esta interfaz de este repositorio ya lo Mm, usas dentro de un controlador. Controlador, exactamente, sí. De hecho, el modelo y el repositorio lo utilizas en un controlador, que es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, ahorita solo hemos estado haciendo lo más básico y nada más que eso. Mm. Entonces, va. Eso es puntualmente nuevo para mí, el tema de las interfaces puntualmente, porque yo anteriormente solo había visto mi modelo Ujú. y directamente mi controlador, pero en esta parte es como una capa más para decir qué puede y qué no puede hacer puntualmente mi Sí, modelo. o No sea, sé si estoy bien en ese tema. aquí sí se cumple la parte de modelo vista y controlador. El modelo básicamente es un contenedor de información, donde se va a llenar desde el repositorio. Y quien Ujú. lo va a manipular es prácticamente el controlador. ¿Se Eso es lo entiende? que está haciendo. Entonces aquí, por eso es de que tiene buenas prácticas, dice. Permíteme. Tal vez en lo que Melvin de nuevo se une, bueno, sí está, pero en lo que Melvin nos dice cómo continuamos. Nájera, ¿cómo te ha ido a vos con tus proyectos? Eh, ¿Habías visto algo sobre los temas de las interfaces? No, fíjate, eso sí, no lo había visto. Son cosas nuevas que Ujú. yo tampoco lo había visto. Creo yo que lo tiene PHP, pero no te obliga literalmente a utilizarlos. En Sí, Laravel creo que lo había visto. ok. Sí, no, yo no lo había usado, no lo había visto. Sí, son las interfaces puntualmente y después de eso ya solo heredas prácticamente, porque si no estoy mal en el controlador, vamos a hacer algún tema de herencia literalmente o simplemente extender de esa clase Sí, pues, algún método. bueno, sí, ya, sí lo había, bueno, es que ahí no se le llama interfaz, porque entiendo que igual aquí lo que vas a traer es, no es diferente, lo que estás haciendo ahí es la relación de una tabla con otra Sí, dentro del pues, modelo. Ujú. sí, pues cuestiones nuevas. Sí, correcto. Ahí está conectado Byron. Byron, ¿cómo estás? ¿De dónde? Bien, gracias. Aquí aprendiendo cosas nuevas, igual porque no, ya la vez pasada había tratado de hacer un proyecto con estas herramientas, pero no, ya no pude seguir y aquel me contó que había algo para hoy, pues aprender algo nuevo.
que igual Sí, nunca lo he usado. sí, seguro. Lo que sí es un poquito más restrictivo en cuanto a cómo hacer las cosas. Fíjate que yo lo miro un poco más, te ayuda mucho en cuanto a poder organizarte mejor y hacer las cosas un poco más rápido también. Sí, tal vez el inicio es un poquito de empezar a ordenar todo, ¿verdad? Porque literalmente uno quisiera de una vez meterle código, de una vez hacer su Hello World o de una vez la llamada a la API, pero sí lleva toda la construcción del modelo, por ejemplo, que el modelo yo lo hago generalmente y solo lo más que declaro son las propiedades que va a tener y nada más, y tal vez un constructor en el modelo nada más, y el controlador de una vez. Y en el controlador, literalmente, empezar a establecer mis métodos, mi método A, B, C, D y todo, pero no las extiendo puntualmente. Y creo yo que es algo interesante e importante porque, por ejemplo, la tabla persona uno lo va a utilizar en muchos lugares. Entonces, de llamar al modelo y simplemente no tener en un controlador, por mencionar, crear un usuario, tenerlo en el controlador A y luego volver a hacerlo en el controlador B. Entonces, cuestiones que he visto que son un poquito más ordenadas, pero interesante de Java. Sí, muy bueno. Alejandro, ¿cómo te ha ido? Vos que también has visto más, pero tal vez del ¿Qué lado tal? de Firebase, Eh, alguna cuestión como esa. pues bien, bien. Y ahorita recordándome de todo eso, ahorita que vi el código, sí me recordé que, digamos, allá en Quinal, en quinto, nos sacaron el jugo con NetBeans. Ah, bueno, Y sí, estuvo algo trabado, pero sí, ahorita ya me estaba recordando más de estos temas. hacerle el refresh. Sí, del MVC, modelo de vista controlador. Para la vista, nosotros hacíamos como lo vistoso de la aplicación en otro programa y el controlador y todo eso sí lo hacíamos desde NetBeans, pero sí era tedioso y largo. Sí, pues prácticamente lo que ahora conocemos como, bueno, no ahora, siempre ha sido así, el backend y el front. Solo que ahorita está Sí, más separado. sí. Ah, bueno, ¿y cómo les ha ido con el tema de las APIs? Creo yo que es API REST, creo que es un tema bien ya común actualmente. Nájera, vos utilizas bastantes, ¿verdad? Sí, Melvin, ¿estás ahí? Yo creo que Melvin se ocupó con algún tema ahí de trabajo. Tenemos prácticamente programado hasta las 9. Igual seguimos, sabemos que a veces de tanto tiempo uno ya no logra captar la mayor cantidad de información, pero prácticamente hasta las 9. Creo yo que tal vez le voy a pedir a Melvin que nos comparta su proyecto a efecto de subirle. Yo tuve algún problema ahí que fue prácticamente mi versión de Java que tengo actualmente contra la versión que yo configuré en Spring IO. Ese fue uno de los problemitas que tuve. Pero literalmente le diría a Melvin que suba ese tema y que ya no suba tal vez Ya, su modelo. Sí, Sí, porque yo ya, también tuve problemas con el JDK. ajá. ya disculpen pero sí ahí me empezaron. Yo creo que sí vamos a terminar a las 9 porque sí tengo que hacer una onda todavía. Va. Entonces ahorita lo que íbamos es prácticamente la parte del controlador. Entonces voy a crear un nuevo paquete y le voy a decir que el paquete se va a llamar controller. Y en este controller, pues como todos son objetos y los objetos se representan en clases, voy a crear una clase. Y le voy a llamar TSUser Controller. O sea, es un controlador de ese modelo de usuario. Entonces aquí hay muchas formas de hacerlo, pero como ahorita estamos creando el primer controlador, todavía nos hace falta un montón de configuración.
Entonces le voy a decir que los orígenes los acepte de donde sea. O sea, si han utilizado APIs, esto de los orígenes ya lo saben, los cross origins. Le estoy diciendo que de cualquier IP los acepten, pero si yo quisiera solo una IP específica, pues aquí le voy colocando la IP o el DNS, lo que sea. Pero ahorita le vamos a dar que es lo que sea. Y le voy a decir que este va a ser un controlador REST. Y todo, si se dan cuenta, le estoy importando todo lo que es de Spring Framework. Y le voy a dar un path inicial. O sea, cómo quiero que arranque este controlador. Le voy a decir que va a ser user. Entonces, todo lo que tenga, todos los métodos que voy a agregar dentro de esta parte van a ser user más el método que yo le voy a establecer. Entonces, le voy a decir, bueno, para comenzar, le voy a cargar o que él automáticamente cargue su repositorio. Entonces, aquí ya no voy a hacer un new, no voy a instanciar la clase, sino que él, además de su repositorio, que cargue todas las dependencias necesarias y eso lo hace con esta etiqueta. Entonces yo le digo esto, le digo qué necesito que agregue y prácticamente le voy diciendo el nombre de la variable. Entonces aquí Java pues es prácticamente decirlo como la clase está en mayúscula, tu variable se va a hacer en minúscula. ¿Sí? Y entonces aquí es donde yo empiezo a hacer mis métodos. Entonces, supongo que el que más, o para empezar, vamos a hacer el método de agregar. Entonces le voy a decir que va a ser un método put y que la URL se va a llamar diagonal add. Entonces es toda mi URL de dónde está corriendo el proyecto, más diagonal user, más diagonal add, y eso me va a llamar a esto. Entonces ahorita le voy a dar un void por cuestión de que no hemos hecho otras configuraciones como por ejemplo una clase genérica que se devuelva. O sea, entonces yo ya no me preocupo de ahora qué voy a hacer, cómo lo voy a mapear y todo, sino que es un JSON genérico que se vaya a hacer, pero eso lo vamos a hacer la siguiente próximamente. clase. Si lo querés ver así, entonces yo le voy a decir set user. Solo una consulta que creo que me perdí. Ese put mapping, estás diciendo que esa atributa user add va a ser por medio de put. Sí, exactamente, por medio del verbo put. Ajá, ya. No es ¿Sí? el post que como nosotros estamos acostumbrados para crear pues en teoría dicen que para agregar un valor tiene que ser el put, ¿no? Ese es o lo que recomiendo. bueno. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a decir que valide que el request esté correcto. Y que el objeto va a venir dentro del body. Entonces le voy acá y el objeto automáticamente que se mapee con esto. Entonces ahí estoy haciendo que valide lo que venga dentro del body y si Sí, pues si está está validando que sí sea la data sí sea de tipo usuario, entonces. exactamente, o sea, si la data que están enviando está correcto, que él automáticamente lo mapee a este modelo. Ya. Entonces, voy a ver. Voy a importar la librería necesaria para esto.
Y aquí empiezan los clavos, ¿sí? Que no tengo la validación. Interesante es. Este clavo nunca me había salido Debe faltar un yarno, tal vez. ¿Alguna Sí, me dependencia? hace falta un. Me hace falta alguna librería. Entonces eso es lo que voy a. Ah, sí, debería. Pero ¿qué librería podría ser eso? Lo voy a googlear. Vamos a ver. Error. ¿Qué dice que? A ver si me dice. En lo que, bueno, de igual forma vamos a ir teniendo que concluir. Tal vez, Melvin, nos compartís el proyecto. Tal vez vamos a crear tal vez un repositorio ahí en Git Va. para poder subir ese proyecto y que todos tal vez tengamos esa versión. Y si lo llevan a la corriente como lo vas desarrollando, pues magnífico. Pero ahí lo podríamos poner y tal vez ya con el error corregido. Y igual forma dando las 9 de la noche para no quitarte más de tu tiempo. Y no sé si alguien tiene alguna duda por ahorita, si no, prácticamente ahí estaríamos finalizando, al menos por hoy. Cabal, porque todavía hace falta. Espérame, creo que ya encontré cuál es la. Solo para ver si sí nos funciona. Ahí está. Sí, era esa dependencia que me hacía falta el starter. Sí, entonces si se dan cuenta, ahí ya me quitó el error. Entonces tal vez solo voy a terminar con esto de cómo hacer el insert, que es lo que prácticamente no necesitábamos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un nuevo usuario y quiero que toda esa data, como ya la capturé bien en mi frontend y todo quiero que lo guarde, o sea, aquí no significa que no se puedan hacer validaciones, sí puedes hacer validación. Entonces, lo único que tendrías que hacer es prácticamente decir de la variable repositorio, quiero que me hagas un insert y que me utilices esto. Y ya, él hizo el insert. Eso fue todo. Sí, o sea, ahí hizo el insert. Y si quiero, por ejemplo, hacer un get que sea a través del ID, por ejemplo, entonces yo le voy a decir aquí que mi mapping es get y que la URL que va a utilizar es que me va en una variable. Y esa variable se llama user ID. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir que va a retornar un TC usuario. O sea, este es, y le voy a decir que ID. Entonces aquí prácticamente yo vengo y le digo que del path va a venir una variable. Y esa variable viene del user ID. O sea, este debe de coincidir con lo que yo estoy escribiendo aquí. Y que eso se lo ponga a un tipo de dato. Como, ¿se acuerdan que lo pusimos como long? Entonces ya está así. Aquí me está dando error porque no estoy retornando nada todavía. Entonces, ¿cómo lo consigo? Aquí se utiliza este dato que se llama optional. Cuando solo queremos retornar un solo valor, como ya sabemos que este es único, va a retornar un solo valor. Entonces yo le doy para acá y le voy a decir item user. Y le digo que el repositorio que va a utilizar es el de usuario, punto, y le doy find by ID. Entonces aquí yo le doy ID
Y él automáticamente ya me está diciendo aquí, y entonces lo que hago es validar si lo encuentra. O sea, ¿cómo valido? O sea, si él encontró algo, solo le doy aquí. Si es empty, que retorne nulo. Si no, entonces que retorne el objeto que encontró, ya mapeado. Ujú. Y ya, entonces ahí ya hice un select. Siempre se olvida uno prácticamente de sus sentencias select que uno hace generalmente. Ujú. Sí, entonces él ya lo empieza a hacer. Entonces, ahí, como decís, vamos a finalizar, porque también es muy cansado estar ahí viendo. Y ahí sí, disculpas porque me han estado llamando. Yo pensé que no me iban a llamar. No, bueno, yo creo que ahí estamos. Solo voy a hacer de nuevo la pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda que podamos resolver o simplemente tal vez la guardan tal vez para la próxima videoconferencia que podamos tener. Y de antemano agradecerte, Melvin, por el tiempo. Y Va, por no hay pena, por mí no hay clavo. conocimientos. Simón, o sea, aquí nos hace falta. Tal vez voy a adelantar en este proyecto que estoy haciendo, voy a agregar, como ya se dieron cuenta, cómo agregué prácticamente los paquetes. Lo Ujú. único que me hace falta aquí es agregar un paquete de servicio. ¿Y para qué me sirve ese paquete de servicios? Por ejemplo, pongo el manejador de errores. Ah, ya te Entonces, entendí. yo tengo una sola clase que me maneja todos los errores. Entonces, yo meto en un try y un catch esto y todas las excepciones lo envío a eso y él se encarga de devolverme qué error necesito o cómo quiero que lo devuelva. Entonces, De acuerdo. eso. Unas utilerías. Dentro de esas utilerías es de que yo no devuelvo uno esto, sino que devuelvo una clase genérica, en donde por lo menos tenga 3 propiedades, que es el estado, el mensaje y la data. Ujú. Ujú. Entonces lo voy a agregar así manual. Es solo ir agregando más clases dentro de esto, y dentro de esas clases voy a hacer otra clase que me lea estas variables que son de mi proyecto en sí, porque todo lo demás de aquí son de las librerías que ya agregamos, pero estos son para mí. Sí, pues. Y así solo lo explico para la siguiente vez, y ya no nos quedamos en esta parte y ya solo nos concentramos en cómo hacer insert, cómo proteger las URLs, cómo dejarlos libres y todo lo demás, y cómo ir aumentando los queries, por ejemplo, cuando hay un maestro detalle, cómo lo hago, cómo lo puedo procesar y todo eso. De acuerdo. Ujú. Y una cosita, solo, ¿esta Decime. información de qué tipo de devolverse? ¿Tipo JSON o XML? Eso depende de cómo quieras hacerlo. O sea, si bien le puedes Ajá. poner aquí en el mapping, le puedes agregar el tipo de dato o la forma que querés devolverlo. Por defecto trae JSON. O sea, por defecto es JSON. O sea, si no le haces ninguna configuración, te va a devolver un JSON. Ah, ya. Ajá. No, no No, devolver XML. ¿O? ¿Cómo? No, no querés devolver XML Pues es muy para funcional en complicarte un algunas poquito cosas, ¿no? un pequeño nivel. Sí, pues. Va. Simón, De así acuerdo. es. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias a todos igual por asistir. Y ahí siempre les envío la invitación para la siguiente clase. Gracias, un gusto. bueno. Sí, gracias. Está bueno ahí. Les Va. envío el proyecto entonces con esas cosas y ya podrían ejecutar. Solo ahí tienen cuidado con las credenciales, o sea, el usuario y la base de datos que van a utilizar. Si De no, no acuerdo. les va a funcionar. De acuerdo, gracias. Estamos entonces. Que tengan Va. una buena noche. Gracias. Muchas Está bueno. Órale, pues. Órale. Saludos.